así lo menciono, así la considero. La plática que vamos a tener con ustedes tiene como título un acercamiento al patrimonio biocultural del río Duero. ¿Sí? Puede ser que parezca un tema un poco alejado de lo que se pretende en este conversatorio principalmente, que es recuperar la historia, rescatar las fuentes para darle, digamos, presencia a la figura del padre Plancarte. Pero bueno, yo me imaginaba, cuando estaba pensando en qué comentar aquí, que el padre Plancarte en su época, que fue pues finales del siglo XIX, y cuando hemos tenido oportunidad de reconocer un poco su vida, pues nos damos cuenta que el padre Plancarte fue alguien innovador, inquieto además, ¿no? Dentro de su carrera como sacerdote, bueno, antes de su decisión de ser sacerdote, bueno, mostraba él inquietudes, era una integrante de una familia que era familia de hacendados, y además pues él ya durante su ministerio pues nos muestra que fue una persona innovadora, ¿no? Entonces yo me quiero imaginar que el padre Plancarte se preocupaba por el entorno, ¿verdad? Quizá por el entorno social en ese momento, porque el entorno físico, biológico, la naturaleza, pues ha sido un aspecto que hasta ya en los últimos años, en las últimas décadas, ha venido a ser pues una preocupación ya, pues una preocupación social, una preocupación mundial. Ya este último año, por ejemplo, todos nos preocupamos de que estaba haciendo mucho calor, ¿no? O los agricultores de que estaba lloviendo de manera ya muy errática, bastante errática. Entonces, siempre se ha conocido estos problemas ambientales y que tienen alguna causa. Pongo un ejemplo. La ciudad de Zamora, hay documentos donde muestran cómo cuando se estaba poblando en ciertas áreas, ya la ciudad se iba extendiendo, ¿no? Ya había preocupación porque los drenajes domésticos vertían al cauce del río Duero, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que esta situación, si la pensamos un poco, muy probablemente no afectaba aguas abajo, por la misma naturaleza, digamos, por el mismo reciclaje natural de la distancia y de que era además desechos prácticamente orgánicos, pues podemos considerar que la contaminación, con esas palabras, aunque a lo mejor no es la más adecuada, que la contaminación que se generaba en un lugar no afectaba necesariamente a otro que estaba a una distancia pues más o menos considerable o relativamente considerable. Y por eso los problemas ambientales no eran tan de preocupación, digamos, pública, ¿no? O social. Ya ahorita ya no es así. Ahora ya prácticamente lo que hacemos en un lugar afecta, no solo por el grado, sino por la magnitud, afecta casi a toda una región, y ya podremos decir que a todo el planeta, ¿no? Si ustedes un día se interesan por el estudio ecológico, van a encontrar que hubo como un surgimiento de la preocupación por el ambiente cuando se generaron las primeras fotografías de la Tierra por los astronautas. Como que nos empezamos a dar cuenta que nuestro planeta era ahí una burbuja en un universo pues grandísimo, y que finalmente pues era vulnerable, ¿no? Y además que es el único hogar de los seres humanos y de la naturaleza en general, de todos los seres vivos. Entonces a partir de ahí hay ya como una preocupación más directa por el ambiente, y entre el debate de que el cambio climático realmente es algo cíclico y el calentamiento global, que es algo directamente provocado por las actividades humanas, pues finalmente nos está alcanzando el problema, ¿sí? Ya se sabe que el ritmo de uso del petróleo, de la generación de gases de efecto invernadero, van a provocar ya un calentamiento directo
en el clima, y ya esto pues sí pone en alto riesgo la vida humana, cosa que antes no era como que la noción, ¿verdad? Ya ahorita sí hay riesgo de lugares donde el hábitat se pone pues ya en entredicho. Y la otra es, por ejemplo, yo les haría esta pregunta, no necesariamente para que digan ay, que no lo sé, no, porque yo mismo hasta hace poco me percaté de que ya no llevaba ese dato. ¿Alguien sabe cuántos habitantes somos en el mundo? ¿La cifra de habitantes? ¿Cuántos somos? Yo la última vez no estoy muy seguro, 8 billones. ¿Billones? Billones. Si no mal recuerdo, vi una nota de 8 billones de habitantes. Ajá. ¿Alguien más? ¿O alguna otra? No recuerdo. Bueno, eso es una parte de la situación, ¿no? Nos sentimos como que las cosas nunca se van a acabar, ¿no? Nunca se van a agotar los recursos. Bueno, somos 7,000 millones, más o menos, en la actualidad. Pero el ritmo de crecimiento es tan alto que se piensa que en el año 2100 vamos a llegar a los 10,000 millones de habitantes. Entonces, eso es una cantidad muy grande. Eso, junto con los límites que está teniendo el crecimiento económico, francamente, ya lo saben, la gente que hace análisis a fondo, ya se sabe que esto va a tener una crisis, ¿no? Que si no, ya la empezamos a tener. Entonces, yo creo que ya la empezamos a tener, y muy fuerte. Y lo voy a decir por algo tan sencillo. Me tocó ir al mercado, y cuando veo los puestos, unas mandarinas así muy pequeñitas, y otras así, y poco jugosas, y le digo al señor, oiga, dice, nos afectó la lluvia, la falta de lluvia. Entonces es en pequeño, en mediano, y vamos para grande escala. Esto del cambio climático, esto de los ríos, todos esos escenarios están como ya encendiendo los focos, ¿no? Sí. Hubo un clérigo, si no mal recuerdo en inglés, disculpen si me equivoco, un clérigo que se llamaba Malthus, si alguien lo recuerda por ahí, lo mencionaban mucho, decían la teoría malthusiana. ¿Qué decía Malthus? Y durante mucho tiempo fue como, digamos, no tomado en cuenta esa afirmación que él tenía. Decía, me lo imagino así, en otras palabras, cuidado porque los alimentos crecen de manera aritmética. ¿Cómo es aritmética? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la población crece de manera geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Cuidado con eso. Entonces, hasta en la actualidad, se está, digamos, como, pues, regresando a ese tipo de consideraciones, ¿no? Que hay ya es un problema el crecimiento de población. Por ejemplo, todos tenemos siempre la idea de que la China, más de 1,000 millones, ¿no? Pero por ejemplo está la India, que también ya anda superando por ahí la población. Entonces todo esto, pues es parte de lo que representa el uso excesivo o la falta de recursos para seguir con el ritmo, ya no digamos de crecimiento, sino el ritmo de vida que tenemos, pues, como sociedades en todo el mundo, ¿no? Y la pandemia reciente pues nos recuerda también una buena parte de esto que estamos comentando. Bien, para ello, les decía, voy a regresar a lo que hablábamos del patrimonio bicultural del río Duero. Igual yo quisiera hacerles una pregunta, si gusta contestarla igual cada uno. ¿Qué piensan ustedes cuando se menciona río Duero, por ejemplo? El río Duero es todo el agua que llega de la parte, si no mal recuerdo, de un conjunto de los 11 pueblos, desde de Carapan, y si no mal recuerdo, de la parte de Carapan, esa agua llega de Zacapa, si no, todo el transcurso que viene recorriendo el río Duero, donde llega, finaliza en la parte de aquí de Zamora. No recuerdo muy bien hasta dónde es el... ¿Y qué recuerdas? Quizás antes debía haberlo precisado. Miren, por ejemplo, yo por ahí tomo una frase de un profesor cuando enseña, por ejemplo, los temas de la agricultura. Y él dice, la agricultura son 3 cosas, ¿no?
es un arte, es una ciencia y es un negocio, así como que para que la gente se sienta cómoda. Y en este aspecto igual, cuando generamos un concepto o una idea, yo les invito a que piensen así. Es ciencia, arte y vamos a decir, es aspecto social. O sea, lo que yo quisiera que ustedes pudieran expresar, y también tengo una justificación para hacerlo así, que les explicaré más adelante, es lo que ustedes crean o piensen del río Duero. Porque los saberes, no tanto los saberes, digamos, técnicos o que las mediciones del agua, no. Lo que tú sientes en relación con el río Duero, lo que sentimos con el río Duero, ¿qué nos recuerda el río Duero? Un ejemplo, yo por ejemplo, a personas mayores, a mis abuelos, a mis padres les llegaba a escuchar, antes nosotros en el río mirábamos así, unos pescadores así, ¿no? Así se expresaba, y azuleaba el agua, que lo limpia que estaba, ¿no? La emoción pues que tenían pues anteriormente. Por ejemplo, ¿no? Pues, ¿qué sienten ustedes cuando hablamos del río Duero? Pues yo veo nostalgia más que nada. Así, en pocas palabras, emoción, nostalgia. ¿Por qué? Porque es un río con aguas limpias que viene desde la cañada, donde no se viene aprovechando ese tipo de agua, aunque el río, si no me recuerdo, es el que pasaba por el Hotel Fénix, ¿no? Que cambiaron este río por cuestiones de crecimiento urbano de Zamora. El río Duero pasaba ahí, a un lado del Hotel Fénix. Y bueno, es una historia muy interesante, ¿no? Cómo se hicieron las excavaciones con zapas, porque se inundaba Zamora con el río anterior. Entonces, al hacer el río lo hicieron más amplio, intervino el ejército. Eran los que excavaban las trincheras cuando la guerra, ¿no? Entonces ellos ya excavan el río que le pusieron río Zapadores. Ese tramo no es el río Nuevo, el río Duero. Es el río Zapadores, que después le dijeron el río Nuevo, por no decir el Zapadores, por comodidad. Claro. Pero ya cuando descarga allá por Puente de Tubos, ya es río Duero otra vez. Muy bien. ¿Armando? Sí. Pues más que nada siento yo que nosotros los que vivimos en lo que se le llama ahora Ciénega de Chapala, ¿verdad? Y que yo siempre he considerado como un error de las autoridades en ese tiempo, Porfirio Díaz y demás, pues un error de haber disecado esa parte del lago de Chapala. ¿Por qué? Porque de los años 50 para acá, yo ya iba a los terrenos de la Ciénega y veía su flora y su fauna fabulosa. Y ahorita, últimamente he ido, ya la mayoría de la flora y la fauna se acabaron. ¿Ya? Yo recuerdo cuando a mí me gustaban mucho los árboles que se llaman pirules. En toda la ciénaga, cuando se pondrían rojos sus frutos pequeñitos, era una delicia ir a ver los campos todos floreados de rojo con sus frutitas y íbamos a disfrutar la naturaleza. Y hoy en la actualidad siento decirles que ya no existen los pirules, se acabaron, y como eso, flora y fauna, estamos acabando con eso. Desapareció. ¿Alguien más? Lo que desapareció definitivamente fue el chachamor, que muchos no lo conocen. Se echaba flores amarillas y abajo una bola. Chachamole. Chachamor. Aquí por el Princess. Todo. Sí, Una pregunta, ¿se utilizaba para el ganado? No, nomás en las aguas surgía, pero se miraba blanca todas las tierras y abajo echaba una bola así. Las flores. Íbamos a las flores, muchos, y
Era una planta que Acuática. flotaba. La hoja estaba Aquí en el así, la- pantano, donde está el Princess, aquí de la Coca para allá, no había casas, era pantano, todo. Y el chachamol era un tubérculo, como una papa, sabrosísimo. Mi mamá nos los cocía. Es que lo mencionan, esta planta y otra, no recuerdo el nombre de la otra, como una de las que hacía venir a ganado desde Querétaro a pastar, por ejemplo en la Ciénega se menciona esa planta. Sí, y allí sacábamos al mismo tiempo ranas, unas ranotas así, Es y cierto. carpas. Y nutria. Aquí en Hotel Princess, todo eso era pantano hasta allá. No había tierras de cultivo, todo eso para allá. ¿Y qué decir de los chapos? El camarón de agua dulce, En 20 metros yo sacaba las medio almejas, bote. las almejas. Aquí en la parte del... Sí, desde el, antes le decíamos la cuele. Aquí pasando la Coca-Cola ándale. hasta el río. Todo eso era pantano hasta allá, hasta el platanal. Ya empezaba a contaminar la coca, por eso pescábamos del río, del puente y para allá. Las aguas negras, que aparte las aguas negras de la coca, horribles, todo tipo de ácidos, aceites, solventes. Yo trabajé en Coca-Cola. Él vivía para la coca y yo también, pero entonces yo viví en de las últimas haciendas que era el pantano. En la hacienda. Y por eso, en el tiempo que enlagunaban todas las tierras, mucho que no teníamos casi dinero, nos manteníamos de puro pescado. Sí, pescado, camarón, el De chapo. todo. ¿Y de eso qué tiempo tiene que se terminó? Sí. Cuando empezó a llegar el tamarón, Al El fumigante. El fumigante, sí. los residuos caían a los lagos y empezó a acabar. Y después llegó la herbicida y acabó con algo otras cosas. ¿Cómo se llamaba? ¿Tamarón? Tamarón. Ya Fue fue lo más fuerte. Ahorita lo más fuerte se furarán, pero ya también está prohibido. Mundialmente está prohibido ya el tamarón. No, ya tiene muchos años. Pero hay mucha gente que pirateaba todavía para la fresa. Yo trabajé en las primeras compañías de Driscoll y conozco todo eso. Pues yo nací pues en las fresas corrientes de aquí de Cancona. Pues vean ustedes estos comentarios que acaban ustedes. ¿Alguien más? Quiero hacer Yo alguna quiero, mención. Adelante. yo no soy de aquí, ¿verdad? Pero miren que en 1970 y aún encontré un Zamora y un Jacona muy diferente de como está ahora. Yo me acuerdo que íbamos a nadar a la Viga Alta Fresnito. y ahí, lo que ustedes dicen, de ahí sacábamos chapos, nos íbamos a buscar chapos y los ponemos a cocer. Mientras se calentaba el agua nos metíamos a bañar y era un canal de agua cristalina, que veíamos ahí los pescados ahí a pasar, Se miraban. se miraban los pescados En ese tiempo había jolote. y había jolotes. Entonces también en ese tiempo íbamos a las tierras a robarnos la fresa o las papas y hacíamos papas allá en el cerro y nos íbamos a los vallados, a las zanjas y hacíamos los pescados que sacábamos, que los agarramos ahí con una fibra, con un pico los agarramos. Entonces allá comíamos, desayunábamos y comíamos y ya nos veíamos muy contentos. En ese tiempo todavía no existía el usaron por la tequila, y pues era mucho más sano todo. Yo me pregunto, las nuevas generaciones, ¿qué cuentos van a contar? Así es. Ese es el... ¿Qué le van a comentar a sus hijos, a sus nietos? Nada. Sí. Es una tristeza muy triste. Y bueno, un poco ya avanzando en el tema, precisamente lo que ustedes acaban de expresar refleja esa necesidad que tenemos ya la necesidad que tenemos para abordar los temas problemáticos deberemos de hacer. Y es precisamente pues saber qué piensa la gente, ¿no? Qué siente la gente, qué reconoce la gente, qué recuerda la gente. Datos
para ubicar nada más, en la cuenca del río Duero, que como varios de ustedes identifican, comienza desde Purépero, aunque los primeros manantiales surgen en el municipio de Chilchota, en la parte de Carapan, y termina hasta la desembocadura del río Duero en el Lerma, poco antes desemboca en el río Lerma, poco antes de la desembocadura de este último en la laguna de Chapala, ¿verdad? Para ubicarnos, podríamos pensar en una línea limítrofe que viene, por ejemplo, de la ciudad de Jamay. Tiene una extensión de alrededor de 2.500 kilómetros cuadrados y una longitud de 75 kilómetros desde su punto inicial al final. Administrativamente se llegó a considerar como parte de la cuenca a 23 municipios del noroccidente del estado, pero cuando se crea la Comisión de la Cuenca del Río Duero, que es una instancia, es una entidad dentro de la administración del agua, digámoslo así, que va a atender propiamente la cuenca del río Duero, ¿no? Porque cuando se habla de estos sistemas hidrológicos, normalmente se piensa en que un río es parte, bueno, cualquier fuente de agua es parte de un sistema, digamos, de río, y ese río va a ser va a ser tributario de otro río, y esto va a ir creciendo hasta conformar una cuenca, y esta cuenca dentro de una región hidrográfica, y esta región dentro de una zona. Son ya cuestiones administrativas. Lo que sí podemos estar, digamos, seguros es de que la cuenca del río Duero tiene 13 municipios de influencia, y ahí sí hace sentido la noción de cuenca, que es que el agua que ahí llueve o ahí brota, pues ahí está, ¿no? Ahí se queda. Es como un sistema, ¿sí? Desde donde surge el manantial o la corriente hasta donde desemboca. Sí, es como una unidad para hacer los estudios, los análisis correspondientes. Y miren, a pesar de que en la zona baja, en la ciénaga de Chapala, se llegaron a detectar por investigadores pues varios manantiales, cerca de 30, llegué a escuchar yo al investigador Martín Sánchez. Sin embargo, los que se tiene recuento son nada más de la cuenca media y de la cuenca alta, y son 52 manantiales. Estos en su conjunto, de acuerdo a mediciones realizadas en estudios también realizados por el CIDIR, no es el CIDIR, no recuerdo ahorita quién hizo el estudio, pero se contabilizaron alrededor de 8.50 metros cúbicos por segundo en el aforo de todos esos 52 manantiales, muchos de los cuales se encuentran aquí en Jacona, precisamente. Los más, digamos, importantes, pues están también en Tangancícuaro, el mismo manantial de Camécuaro, Cupátziro, Tlazazalca, y todos ellos pues contribuyen a la hidrología del río Duero. Pero fíjense ustedes, esos 8.5 litros por segundo, es el gasto medido, pues contribuyen al escurrimiento del río Duero, que tiene, de acuerdo a las estimaciones, un gasto anual de 300 millares de metros cúbicos, ¿sí? Las cifras así son un poco, como que no se dimensionan, digamos, en la medida, pero vamos a pensar el río Duero cuando va a capacidad, a la altura de la Sauceda, por ejemplo, podemos pensar que ahí están pasando 100 metros cúbicos por segundo en la temporada de lluvias. Algo importante, recientes informes de la Conagua, muy recientes, de hecho ya se hizo el aviso oficial, indican que las medidas en los escurrimientos en las adjuntas, que es la parte cercana a Camécuaro, se están contabilizando la mitad o poco menos de la mitad ahora.
Y eso es algo bastante serio. Sí, porque piensen ustedes, de 8 metros cúbicos por segundo, estamos hablando de 4 metros cúbicos por segundo en el mes de diciembre, pues, ¿qué podremos esperar en la temporada de estiaje, que es marzo y abril? O sea, parece ser que para la cuestión agrícola se anuncian relativas dificultades, ¿no? Entonces, eso también es algo que coincide con lo que estamos nosotros platicando hoy aquí en el conversatorio. Otro dato es la diferencia de alturas entre el inicio y el final de la cuenca, que estamos hablando que al inicio tenemos 1967 metros sobre el nivel del mar y al final 1525. Hay dos distritos de riego en la cuenca, el distrito de riego de Zamora y el distrito de riego de Zaguayo. Estos distritos hacen uso del agua de riego en un orden de los 267 millones de metros cúbicos para riego. Y aparte, el área del Valle de Guadalupe, que es la que está cercana ya a Tangancícuaro, podemos considerar como parte de la cuenca media. Ahí son áreas de riego, pero no dentro de los distritos, o sea, son unidades de riego, que también es otra problemática. Pero bueno, esto que yo menciono es parte del aspecto técnico, ¿no? Que es importante, pero que yo aquí es donde quiero resaltar, enfatizar el propósito del conversatorio, que sería, bueno, sí hablar, ya lo mencioné, de estos aspectos técnicos,